Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Más adelante lo vamos a explicar, pero déjeme adelantarle. Eso es una tubería de poco menos de 2000 años de antigüedad que abastecía de agua a una ciudad bíblica. Me refiero a la ciudad de Laodicea. Laodicea es mencionada básicamente en el libro de los Colosenses por el apóstol Pablo y también es mencionada, si se acuerdan, como una de las 7 iglesias que se menciona en, ¿dónde? En el Apocalipsis, capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, el mensaje que Jesucristo le da a las 7 iglesias, una de esas iglesias es la iglesia de Laodicea, y ahorita vamos a entender un poquito más eso que está ahí, y también porque está esa foto, pero muchas veces pensamos que estar en una familia iglesia es como un ambiente, ¿cómo puedo decir? Como un ambiente muy seguro, ¿cierto? Tiene que ser un ambiente espectacular porque todos somos cristianos. Esto tiene que ser, mejor dicho, la berraquera, como dicen los colombianos. Esto tiene que ser, ellos tienen otra palabra peor que empieza con P, no lo voy a decir. Esto tiene que ser algo muy tuanis, como dicen en mi país, en Costa Rica. Esto tiene que ser algo espectacular. Y efectivamente lo es, pero, tenemos que ser muy honestos. Una iglesia, una familia iglesia, donde no hay conflictos, difícilmente es una familia iglesia donde se mueva el Espíritu Santo. Y no lo digo yo, está ahí en la Biblia. Si usted abre el Nuevo Testamento y empieza a leer cada una de las cartas, empieza a leer primero el libro de los Hechos, y a partir de ahí cada una de las cartas, Romanos, Corintios, Colosenses, Filipenses, todas las cartas, y va leyendo las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, a Filemón, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, el mismo Santiago, el mismo Judas, etcétera, y inclusive el Apocalipsis. ¿Qué se va a encontrar usted? Conflictos, conflictos y conflictos. Eso es lo que usted va a encontrar. La mayoría de las cartas que Pablo escribió, por no decir que todas, eran para tratar de ¿qué? ¿Adivinen qué? ¿De qué? De resolver conflictos. Habían, y siempre han habido en la iglesia de Cristo, ataques contra la iglesia, desde dentro de la iglesia y desde fuera de la iglesia, y no solo contra la iglesia, sino contra los miembros de la iglesia, y adivine contra quién en particular, contra el pastor de la iglesia. Es típico, si una iglesia se está moviendo en el poder del Espíritu Santo, esa va a ser una iglesia que va el diablo a traer todo el conflicto que pueda. En otras palabras, si una iglesia no tiene conflicto, preocúpese, porque probablemente es una iglesia que no está moviéndose en ninguna dirección, no va para ningún lado, no hay movimiento del Espíritu Santo, y por eso esa iglesia no hay ningún conflicto y todo está de maravilla, espectacular y lindísimo. Bien, lo dice el dicho y mucha gente lo afirma, y es absolutamente cierto. La gente dice, no hay iglesia perfecta, y es cierto. Porque siempre usted va a ver en toda iglesia donde haya movimiento del Espíritu Santo, va a haber ataque. Va a haber ataque desde dentro, va a haber ataque desde fuera, va a haber ataque contra los miembros de la iglesia, va a haber ataque particularmente contra los pastores. Por ejemplo, los apóstoles, a ellos los empezaron primero ¿qué? Insultando. Después los empezaron ¿qué? Persiguiendo. Luego los siguieron ¿qué? Acusando. Y luego terminaron encarcelándolos. ¿Y cómo terminaron prácticamente todos los apóstoles? Martirizados. ¿Sí se da cuenta? El único que quizás escapó de eso
Según la historia fue el apóstol Juan, que se cree que fue el único que murió anciano, probablemente allá en la isla de Patmos, pero de todas maneras estaba preso igual. Y por si acaso usted no sabía este detalle, déjeme y se lo digo. Las cárceles de antes, primero, no son como las de ahora, y menos como las de Australia. Las cárceles de Australia, bueno, yo solo conozco una, que tuve la oportunidad de ir a visitar, no, mentira, conozco dos. Una aquí en Sydney, que fue a visitar a una persona acá, y otra en Melbourne, que fue a visitar a una persona allá. Pero déjeme decirle que las cárceles de Australia son hoteles, 5 estrellas. Usted llega a hablar con un reo y usted le abren un cuarto que tiene mesa de ping-pong, café para hacerse, televisor, todo lo que usted quiera, ahí se pueden sentar. Eso, yo me quedé, wow, porque yo conocía las cárceles americanas. Las cárceles americanas son como usted las ve en las películas. Algunas, el vidrio con el teléfono. Todos la han visto, ¿sí o no? Algunas son así. Y otras, usted lo pasan por un montón de pueblos, le ponen, bueno, le quitan todo. Bueno, digo yo todo, billetera, celular, reloj, todo. Usted solo entra con la ropa y una marca que le ponen aquí que no se ve sino con luz ultravioleta. Yo me acuerdo que esa marca yo casi que me la ponía así porque yo digo, si no me la ven saliendo no me dejan salir. Y lo pasan por un montón de puertas de esas que se abre aquí, usted entra, se cierra y luego se abre la otra. Bien miedoso. Y una vez que llega por fin donde va, se sientan los visitantes, se sientan, uy, hay una silla enfrente, hay, qué sé yo, 20, 30, 40, 50 personas, estamos ahí, y en eso vienen entrando los presos, uno por uno, y se van sentando enfrente. A tener una conversación que lleva tiempo, hay un montón de policías súper armados, y cuando el tiempo acaba, ok, suenan, ya tienen que irse, y se llevan a los presos, y luego se los llevan a uno. Aquí no, aquí son hoteles 5 estrellas. Bueno, déjeme decirle que no era ni el hotel de 5 estrellas de Australia, ni las cárceles americanas. Normalmente eran lugares muy feos, normalmente eran lugares muy sucios, muchas veces eran cuevas, agujeros en la tierra, en una piedra. Pero aquí viene la peor parte. Ellos, los presos, tenían que mantenerse ellos mismos. Ningún gobierno pagaba por los presos. O sea, el apóstol Pablo cuando estuvo preso, por eso siempre el apóstol Pablo varias cartas las escribió desde la cárcel y por eso siempre hablaba que estaba con gente, porque siempre lo iban a visitar para llevarle comida, para llevarle esto, para llevarle lo otro, porque ningún gobierno y menos el imperio romano nunca financió a los presos en la cárcel. Eso es una cosa moderna, si lo quieren ver así. Ahora, hace muchos años yo escuché decir al que fue mi mentor y pastor, a Luis Bernardo Castaño, decir una afirmación que me dejó pensando. Él dijo, yo muchas veces he creído que la vida cristiana es una carrera de resistencia. Y si usted y yo nos ponemos a pensar, cierto, y si nos vamos a la Biblia, lo requete comprobamos. Ve qué interesante lo que la palabra de Dios, ahí está, la vida cristiana es una carrera de resistencia. Y vea qué interesante lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Por último, fortalézcanse con el poder, el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Sí se da cuenta? Ahí están las artimañas del diablo presentes. Porque nuestra lucha, ya está hablando de lucha, ¿sí se da cuenta? No es contra seres humanos, y esto es bien importante. Nuestra lucha no es contra personas, es contra poderes, contra autoridades y contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. O sea, poderes de tinieblas, autoridades de tinieblas y potestades de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes o celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y como ese pasaje, ustedes van a encontrar muchos. Si se da cuenta la palabra que usa ahí el apóstol Pablo, puedan resistir hasta el fin. Efectivamente, la vida cristiana es una carrera de resistencia, es una maratón. ¿Alguien ha visto maratones? Las maratones son agotadoras. La maratón literalmente es una carrera de pura resistencia.
El que logra llegar al final, para mí ya es un héroe. Y el que llega primero es un héroe al cuadrado. Pero solo llegar es un héroe. Y si usted ha tenido la oportunidad de ver la meta de la llegada de maratones, es impresionante la cantidad de atletas que ahí mismo se tiran en el piso porque ya no pueden más. Inclusive ahora, en los últimos años, han tomado la costumbre de recibirlos en silla de ruedas, si han visto, y con suero de una vez. Algunos les tienen que aplicar suero de una vez porque están súper deshidratados. ¿Cuántos son? 42 kilómetros, ¿cierto? Es una locura, es una resistencia tremenda. Y usted va a encontrar en el Nuevo Testamento constantemente diciéndonos: resista, 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 resista. Porque la vida cristiana es una carrera de resistencia. ¿Cuál es el chiste entonces de la vida cristiana? Llegar a la meta. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo, la meta del supremo llamamiento del Señor. Llegar a la meta. Entonces, la idea de la vida cristiana no es correr y correr y correr y al final, no, ya, yo hasta aquí ya llegué. No, es llegar a la meta. Familia, la vida cristiana, y eso también lo tenemos que entender, no está basado en apariencias. Hay gente que cree que la vida cristiana son apariencias. Hay gente que cree que la vida cristiana es hablar palabras bonitas. No, las palabras bonitas vienen como consecuencia de la vida en el Espíritu, pero eso no define que uno es cristiano. Usted no es cristiano por asistir a una iglesia, ¿o sí? Usted no es cristiano por andar con Biblia desodorante, ¿o sí? ¿Alguno de ustedes usa la Biblia como desodorante? En mis tiempos no habían Biblias electrónicas y usted veía a los cristianos con su Biblia de desodorante felices. Andar con la Biblia en la mano no me hace cristiano. Y oiga lo que le voy a decir, escúcheme. Leer la Biblia no me hace cristiano. ¿Escuchó lo que le dije? Rasguémonos las vestiduras, Tony está hablando herejías. No. Leer la Biblia no me hace cristiano. Si así fuera, toda la cantidad de ateos que hay en el mundo, que son teólogos y han estudiado este libro, no serían ateos. Lo único que verdaderamente define a un cristiano, y lo dijo Jesús, no lo digo yo, que es: más allá, Fabiolita está muy bien, tibia, 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 Fabiolita, caliente, vamos para caliente. ¿A qué me lleva el Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 22-23, ¿a qué me lleva? Fruto del Espíritu. El Señor Jesús dijo: ¿por qué? Por sus frutos los conoceréis. Y dentro de los frutos, uno es el fruto del Espíritu, que es uno solo con 9 componentes, y porque Jesús habló en plural, y los otros son todo lo demás: el compartir de Cristo, el orar por otros, todo lo demás que viene como consecuencia de tener a Cristo en el corazón. Entonces el verdadero cristianismo no se demuestra con palabras bonitas, no se demuestra viniendo a la iglesia todos los días, inclusive viniendo hasta cuando está cerrada, no se demuestra leyendo la Biblia. Se demuestra viviendo a Cristo en el corazón y dejando que la unción del Espíritu Santo recorra nuestras vidas. Pero vea qué interesante lo que dice ahora el Señor Jesús. El Señor Jesús en capítulo 7 de Mateo, vea lo que nos dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos, lo acabamos de decir, los conocerán. ¿Por qué? Sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán.
No, todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí tiene otra forma de saber cuando una persona es verdaderamente cristiana. Sus frutos y segundo, ¿qué? Obediencia a Dios. Muchos, versículo 22, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Vea que Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Él no dijo, por sus dones los conocerán. ¿Ve qué interesante? Mira lo que está diciendo aquí. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasaje más fuerte? Pero quiero que lo tomemos en cuenta, porque quiero que maduremos, que crezcamos. Oiga, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué siempre para madurar y para crecer se tiene que hacer a los golpes? Y siempre tiene que doler. ¿Se han dado cuenta? Toda vez que usted tiene un problema en su vida, ¿eso para qué sirvió? Para hacerlo crecer. Por eso todos los apóstoles al unísono nos dicen en el Nuevo Testamento siempre, tened por sumo gozo cuando se hallen en las diversas pruebas, gócense en las dificultades. ¿Sabe por qué lo decían? Porque tenían razón. Porque la única forma que usted y yo crecemos es cuando hay problemas, porque los problemas son los únicos que hacen crecer al ser humano. Si usted quiere vivirse en problemas, pues lo invito a que se haga ermitaño, se encierre en una cueva y probablemente ahí no tenga problemas, no lo sé, pero no va a crecer y no va a pasar de ser lo que ya es. Pero cuando usted y yo queremos crecer, crecer duele. Literalmente crecer duele. Cuando yo era niño, Fabiola, el colmo que usted haga eso, el colmo. El colmo, porque lo mío es historia y lo suyo sería entonces prehistoria, amiguita. Perdón, pero es que me tengo que defender. Familia, cuando yo era niño padecía mucho dolor en las piernas sobre todo. Y yo me acuerdo que yo me quejaba constantemente con mis papás. Me habrán hecho revisar de doctores un par de veces. La conclusión de los doctores siempre es lo mismo. El dolor es crecimiento de los huesos. El dolor es crecimiento de los huesos. Y es cierto, hay niños a los que el crecer les duele. Eso ocurre muchas veces, es muy normal. Crecer duele. Bueno, lo mismo ocurre en el área espiritual. Crecer duele. Porque siempre tiene que haber problemas para yo aprender, para yo crecer, para yo madurar, para yo ir adelante. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, que crezcamos. Otra cosa que tenemos que entender es que la iglesia siempre va a estar bajo constante ataque. Lo acabamos de ver, acabamos de leer de la guerra espiritual. Pónganle mucha atención entonces a todo. Usted y yo tenemos que aprender a vivir según Gálatas 5:25. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas 5:25? Ya que vivimos por el Espíritu, está con E mayúscula, o sea, por el Espíritu Santo, sigamos la guía ¿de quién? Del Espíritu. ¿En dónde? En cada aspecto de nuestra vida. ¿Vio la palabra cada aspecto? Usted tiene que preguntarle todo al Espíritu Santo. De su matrimonio, de su hijo, de su hija, de su novio, de su novia, de su papá, de su mamá, de su abuela, de su tío, todo, de su trabajo, de sus finanzas, de todo. Sus amistades. A mí me impresiona cómo la gente no sabe manejar las amistades. No lo saben manejar con el Señor. Creen que una amistad jamás se puede romper. Déjeme decirle, yo tengo que revisar mis amistades con el Señor. Y si yo tengo que romper una amistad porque definitivamente no me conviene, se rompe, punto. Porque yo lo que tengo que hacer es vivir para Él, no para nadie más. Pero eso cuesta tanto a veces que algunos lo entiendan. Y siguen hasta que se dan de cabeza. Ay, me pasó esto. Claro, le pasó esto por eso. Y todavía estoy aprendiendo. Pero usted y yo
tenemos que aprender a dejar que el Espíritu Santo sea el que nos dirija en cada aspecto y preguntarle al Espíritu Santo, ¿voy para allá o no voy para allá? Espíritu Santo, ¿compro esto o no lo compro? Espíritu Santo, ¿le digo esto a esta persona o no se lo digo? Todo hay que preguntárselo al Señor. Por eso es bueno, antes de comprometernos, preguntarle primero al Espíritu Santo. Pero yo lo voy a decir con todo cariño. Así me haya comprometido. La embarré por haberme comprometido antes de preguntarle. Si el Espíritu Santo me dice no, pues no. Recién graduado de la universidad, y había un compañero de la universidad que fue uno de los compañeros más cercanos que tuve, y sin orarlo yo llegué y le dije: mijo, venga, montemos una compañía. Inventamos un logo bien feo, por cierto, en esa época no conocía a Robbie. Un logo bien horrible, una compañía de ingeniería civil, de diseño estructural, y le dije: montemos una compañía y ya esto, lo otro. Empezamos a hacer planes, y un día estaba leyendo la Biblia y yo: uy, Señor, jamás te pregunté a ti si yo podía hacer esto. Porque acababa de leer un versículo donde estaba entendiendo que yo había metido las patas. Y empecé a orar hasta que el Señor me dijo: no es lo que quiero para usted. Me tocó que pasar la vergüenza de llamar al compañero, decirle: mijito, yo me equivoqué. Yo sé que no me vas a entender, él no era cristiano, pero igual te lo digo, yo nunca le consulté a Dios. Y ahora que le he consultado, entiendo que yo me equivoqué. Perdóneme, écheme toda la tierra que quiera, pero no vamos a seguir adelante con esta sociedad. Yo no sé qué me hubiera pasado con esa sociedad con él, no tengo remota idea, pero yo no seguí adelante. Si hay algo de lo que yo tengo temor, es de Dios y de su voluntad y de agradarlo a Él en todo. Entonces, familia, ¿por qué es importante esto? Este discernimiento. Vea lo que dice Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Pues es que yo no puedo andar con alguien con quien no estoy de acuerdo. Porque si yo estoy andando con alguien con quien no estoy de acuerdo, entonces al final vamos a terminar de acuerdo. El problema es que al final, ¿cómo vamos a terminar de acuerdo? ¿Él conmigo o yo con él? Ese es el problema. Si él va a terminar de acuerdo conmigo, espectacular, porque entonces va a tener que caminarle al Señor igual que yo. Pero si no, yo voy a terminar torciendo mi vida porque el otro no le cree al Señor, y quién sabe en qué voy a terminar. No vayamos lejos. Yo sé que ustedes están ahí sentados y muchos de ustedes han tenido ya sus problemitas con famosas sociedades que alguna vez hicieron. ¿Y cómo terminaron esas sociedades? Malísimo. Tenemos que aprender entonces a tener discernimiento para conocer a la gente. Pero también tenemos que aprender a tener discernimiento para madurar. Hermanos, dice Pablo, no sean niños, maduren. ¿Dónde está Juan? Juan, ¿cómo hubiera hecho eso Pablo si fuera paisa? Hermanos. Hubiera hecho parce. Madure pues. No sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia. Sí, Dios quiere que usted y yo seamos inocentes en la malicia, o sea, en producir malicia. Pero no bobos para entender la malicia cuando viene contra nosotros. Adultos en su modo de pensar. Niños para tratar a los demás con cariño, ¿cómo trata un niño a la gente? Ningún niño nunca está esperando nada malo de nadie, nunca. Pero cuando lo malo viene, no es bobo. Usted se tiene que quitar, no, yo ahí no me meto. Ya entendí por dónde va eso y yo no voy para allá. Usted y yo tenemos que tener discernimiento
espiritual. Por cierto, este pasaje, el contexto de ese pasaje es el uso de los dones del Espíritu Santo, por si acaso. Para que no digan que yo saco el texto del contexto por pretexto. No, está hablando de los dones. Pero eso aplica en realidad para todo. Aplíquelo para todo. Porque aplica para todo. Aplica para su vida matrimonial, aplica para su vida de soltero o soltera, aplica para su vida familiar, aplica para su trabajo. Sea niño en cuanto a la malicia, pero adulto en su manera de pensar. Tenemos que entonces también tener discernimiento espiritual para crecer, para madurar, para aprender, para desarrollarnos. Vea lo que dice aquí el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14. Me gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son, qué fuerte, torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Y sabe qué? Es cierto. Muchas veces usted y yo somos torpes. Y nos lo ha dicho el Señor y lo hemos leído y me lo han predicado y lo he escuchado y sigo haciéndolo, ¿o no? Digamos la verdad. Somos torpes espiritualmente muchas veces. Hace tanto que son creyentes, qué vergüenza, pero tiene razón el escritor de Hebreos. Imagínense. Carlos, ingeniero Carlos, 58 menos 14. 44 años tengo de ser cristiano. Hace tanto que son creyentes, qué vergüenza, que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Un niño pequeño, usted no le puede meter a un niño pequeño un chicharrón, lo mata. Por si acaso digo, no sé. Pero usted se imagina un mamulón así como Juan David, venga su lechecita caliente. No, ya madure, coma chicharrón, hombre. Pero así somos. Somos cristianos viejos que todavía nos tienen que dar lechita. Ay, lechita para el bebé, venga, beba lechita. Porque no maduramos. Versículo 13, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero pongan la atención a lo que acaba de decir ahí el autor, el escritor de Hebreos. Que por la fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe de qué está hablando él? Práctica, ejercicio, entrenamiento, practica. Es un cristiano que está constantemente metido en la presencia de Dios y está practicando la obediencia y por lo tanto está practicando el aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Familia, la familia iglesia de Dios es una familia. Por allá tengo a Robbie y a Paola. Ellos tienen una niña que ya no es niña, es una señorita. ¿Cuántos años tiene Camila? 18 años. Está haciendo sus HSC, le va a ir muy bien en el nombre de Jesús. Está buscando universidad, bueno, ya tiene por ahí sus prospectos de universidad, etc. ¿Por qué quiero poner este ejemplo? Hace 10 años, Camila tenía 8. Y a Camila había que enseñarle, no, mi amor, eso está mal. No, mi amor, tiene que hacer eso. No, no lo haga así. Sí, haga esto. ¿Sí o no? Ya tiene 18, ya ella está tomando sus decisiones. ¿Ustedes todavía le ponen la ropa que tiene que vestir o ella ya escoge su ropita? Ella ya trabaja. Ella ya se compra inclusive su ropa. Eso es una familia, la gente madura. En la familia iglesia de Cristo es lo mismo. Usted y yo tenemos que madurar. Llega un momento en que, claro, estamos recién empezando el Señor y tenemos que aprender, ay, esto está mal, ay, esto está bien, ay, esto está mal. Perfecto, pero luego usted tiene que ir aprendiendo
por su comunión con el Espíritu Santo, por su comunión con Dios, por su estudio de las Escrituras, usted tiene que ir aprendiendo también qué está bien y qué mal. Usted tiene que desarrollar por la práctica, ¿qué es lo que está diciendo ahí? La práctica, ¿el qué? El discernimiento. Y tenemos que aprender a discernir. Por eso siempre las cartas de los apóstoles eran para exhortar a la gente de las iglesias, a pesar de los problemas que tenían, era para, oiga, pónganse las pilas, ustedes saben lo que tienen que hacer, ustedes saben que esto es así, así es que háganlo. Pablo, por ejemplo, fue uno quizá de los que más iglesias fundó, o al menos de lo que se tiene más historia de que más iglesias fundó. Pero si usted ve, Pablo no se quedó toda la vida en un solo lugar. Pablo andaba de iglesia a iglesia fundando. Lo que más estuvo probablemente fue por allá 3 años. En un solo lugar, probablemente. Porque su finalidad y la finalidad con la que Dios lo puso fue fundar. Pero él siempre dejaba a alguien a cargo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Él esperaba que la gente, maduren, vayan, crezcan y pongan el pastor que va a estar aquí listo, que siga pastoreando esta iglesia y yo me voy para otra, vamos a abrir otra y ahí ponemos otro pastor y sigan, vayan, crezcan, maduren. ¿Y cómo se hace? Con ejercicio. Vamos a usar a Nico otra vez. Nico, ¿qué pasa si usted deja de entrenar un mes? Perdes todo. Los cristianos tenemos que entrenar todos los días. Todos los días. Ejercicio espiritual. Todos los días. Tenemos también que aprender a ser prudentes y dejar de ser impulsivos y emocionales. Es parte del discernimiento que el Señor tiene para que aprendamos. Vea lo que dice Mateo 10, 16, 18. Miren, los envío como ovejitas en un prado hermoso, lindísimo, un paisaje estilo, ¿cómo se llama esta caricatura? Abuelito, dime tú, ¿cómo se llama eso? Heidi, ¿así? Ahí, ay sí, qué ternura, qué lindo. Vea. Pongan atención cómo está describiendo Jesús donde nos está mandando, donde estamos. Pongan atención cómo dice: los envío como ovejas en medio de ¿qué? ¡Ay, Jesús! ¿Cómo nos vas a dejar solos? No, bobo, que solo para eso tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, sean, y ojo lo que dice, astutos como serpientes, pero inofensivos como palomas. Pónganle mucha atención a eso. A ver, una paloma, ¿usted alguna vez ha sido atacado por una paloma? Nunca, la paloma jamás va a atacar a nadie. Yo no sé por qué Nichol dice que sí, no sé qué paloma lo habrá atacado a ella, pero yo creo que de pronto la atacó fue una golondrina o ¿cómo se llama esto? Los que están por el mar. Los magpies, sí, esos también, incluso arrebatan comida, pero los que están por el mar. Sí, seagulls. Ellos también a veces llegan y le arrebatan la comida a la gente. Palomita no, de pronto se acerca y espera que usted le tire algo de comer. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? Para atacar, seamos como palomas, o sea, no ataquemos. Pero para defendernos, seamos como serpientes. O sea, ¿cómo está una serpiente? Pilas, con los ojos abiertos. Te me vienen a atacar, ¡pum! Vamos a resistirlo. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales, los azotarán con látigos en las sinagogas, serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero eso será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Ahora, desgraciadamente, pues yo no les puedo decir lo que no es cierto, sino lo que está en la palabra de Dios, y eso es lo que estamos predicando. Yo también les tengo que decir que la guerra espiritual
puede enfriar el corazón. Y por eso hay cristianos que dejan botada la iglesia, bueno, o no sé si son cristianos, pero gente que estuvo en la iglesia, deja botada la iglesia, hay gente que lo hace. ¿Sabe por qué? Porque se enfría su corazón. En estos días, usted sabe que yo normalmente no soporto las bobadas que la gente pone en Facebook, ¿no? Pero en estos días, y por si acaso, yo no me meto a Facebook a estar viendo cosas, me meto normalmente por las publicaciones que nosotros hacemos, porque aunque no, yo hago muy poquitas publicaciones, la mayoría las hace Silvi, que no sé qué se me hizo. Silvi, ¿qué se me hizo Silvi? Ahí está. Gracias Silvi por tus servicios ahí. Y las otras publicaciones también nos las hace la compañía esta que contratamos, con las que hicimos pues todo el cambio que hemos hecho nuestro. Pero también yo a veces hago algunas pocas publicaciones. Y en estos días me encontré una publicación que sí me pareció muy, muy certera. Dice, el que dejó la iglesia por culpa de alguien o algo así, es porque en realidad nunca estuvo, por causa de alguien, es porque en realidad nunca estuvo por causa de Cristo. Y tiene toda la razón. Yo conozco, no cristianos, personas que me han dicho, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Cuando dicen eso, lo primero que le digo es gracias, por lo que me toca. Pues gracias. No puedo decir que está mintiendo, porque no está mintiendo, lo estamos viendo, está en la Biblia toda la cantidad de problemas que hay. Pero ¿sabe cuál es el triste problema? Que entonces no está en la iglesia para edificar la iglesia y crecer con la iglesia y congregarse con la iglesia y ver la gloria de Dios en medio de la familia iglesia, sino que estaba ¿para qué? Para ver a los demás y juzgar a los demás. Mira lo que está haciendo aquel, mira lo que está haciendo aquella, mira. Por eso el Señor Jesús nos dice aquí en Mateo capítulo 24 versículo 9, entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. ¿Quién nos puede defender contra los falsos profetas? ¿Quién? El Espíritu Santo. Para eso fue enviado a nuestro corazón. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿Sí lo ve ahí? Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Qué vemos otra vez ahí? La carrera de resistencia. ¿Sí la ve? ¿Sí la ve la carrera de resistencia? Entonces, ahora sí vamos a entender esa tubería. Resulta que la ciudad de Laodicea, según lo que han descubierto los arqueólogos, la ciudad de Laodicea era una ciudad grande y próspera, bonita, pero tenía un gran problema: no tenía agua. Normalmente las ciudades en la antigüedad se fundaban alrededor donde había agua. Hoy día pues ya no es tan necesario, porque usted puede traer agua. Por ejemplo, el agua de Sydney en su mayoría viene de la represa de, se me acaba de olvidar el nombre, Warragamba Dam, Warragamba, thank you, Warragamba Dam. Por cierto, los invito a que un día vayan por allá a pasear, es bonito por ahí la zona de Warragamba Dam. Eso está lejos, eso está por allá más de, ¿qué puede estar eso? Yo ni de acá, por ejemplo, unos 100 kilómetros, 80 kilómetros, una horita. Entonces no es problema. Para eso hoy día hay tuberías espectaculares, hay unas bombas espectaculares, usted puede llevar el agua para donde quiera. En esa época no era tan fácil, no habían bombas. Entonces normalmente ellos tenían que buscar gravedad para manejar el agua. Pues resulta que, de todas maneras, el Imperio Romano era bien ingenioso y entonces empezaron a traer agua de dos diferentes lugares. Una que era un agua fría que había por allá en otra ciudad, unos pocos kilómetros, como unos 8, 10 o 15 kilómetros, pero en el camino, ¿qué pasaba con esa agua fría? Se calentaba
Y también había otra ciudad donde traían un agua que más bien era caliente, era como un agua termal. Pero esa agua más bien entonces se enfriaba, o sea, quedaban tibias las dos al final. Inclusive esa termal parece que a veces, por lo que han podido investigar, tenía un sabor feíto. De ahí que entonces viene, la Odisea por si acaso queda en lo que hoy día es Turquía. De ahí que entonces viene entonces este famoso pasaje que es el que da pie al tema que estamos hablando hoy. Jesús le dice a Juan que le escriba a la iglesia de la Odisea, versículo 15, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Los laodicenses sabían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, porque ellos muchas veces bebían el agua y la terminaban escupiendo, porque era desabrida o era tibia y era fea, era desagradable para la boca de ellos. Ahora, cuando hablamos de calor, por ejemplo, yo me imagino a un apóstol Pablo aconsejándole a Timoteo, te aconsejo que avives, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Que avives qué? ¿El qué? El fuego del don de Dios que está en ti cuando te impuse las manos. Fuego. Siempre cuando vino el Pentecostés sobre los apóstoles, sobre las 120 personas que estaban en el aposento alto, ¿qué hubo? Lenguas de fuego, dice la Biblia. Fuego casi siempre está relacionado en la palabra de Dios con el calor, con la conexión con el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo. Frío, ¿con qué está relacionado el frío? Normalmente la gente dice, estás muy frío. ¿Cuándo qué? Cuando estás muy distante. ¿Por qué te veo tan frío? Estás muy distante, estás muy lejos. El frío yo lo puedo relacionar con una persona que está lejos de Dios, una persona que no cree en Dios. Entonces, ¿cuál es el caliente? Conectado con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el frío? Hay que empezar por evangelizarlo. No cree en Cristo siquiera. ¿Y qué tenemos entonces en el medio del tibio? ¿Quién es el tibio? No sé, el que viene a la iglesia, tiene la Biblia de desodorante, pero en realidad no está caminando al Espíritu Santo, no está obedeciéndole al Señor, no está conectado con Él. El tibio, que en realidad no ha rendido su vida 100%, no ha desarrollado esa comunión íntima, no ha desarrollado el beco. Pero bueno, familia, quiero llegar a lo que quiero llegar. Y lo que quiero llegar es a que entendamos que usted y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús. ¿Quién dijo amén a eso? Usted tiene la victoria en Cristo Jesús. Y esta familia iglesia tiene la victoria en Cristo Jesús, porque le pertenece a Cristo. Y yo quiero que se vuelva al del lado y le diga, tú tienes la victoria en Cristo. Y vuélvase al de atrás y dígale, tú tienes la victoria en Cristo. Y hágame el favor y no me deje sola a Natalia. Venga, Daniel, acérqueseme a Natalia. Dígale a Natalia que ella tiene la victoria en Cristo. Ahí, mírele, dígale. Mira, acérquese a Jorge, Nico, vea, ahí está Jorge, vaya, dígame a Jorge que él tiene la victoria en Cristo. Venga, no me deje solo a Héctor, ya me le dijo a Héctor, dígale a Héctor allá, mire, ¿ya le dijeron? Ok. ¿Y por qué me dejan sola a Camila? Jennifer, ¿ya me le dijo a Camila que ella tiene la victoria en Cristo? ¿Y ya me le dijeron a ella que tiene la victoria en Cristo? Familia, usted y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús. La victoria es nuestra, y yo quiero que lo diga, lo crea, lo disfrute. La victoria es nuestra. Sí, va a haber problemas. Sí, siempre lo hemos dicho. En el mundo tendréis ¿qué? ¿Pero qué? Yo he vencido al mundo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo, dice Jesús,
He vencido al mundo. Cristo venció. Entonces, ¿qué importan las tristezas? ¿Qué importan las situaciones difíciles? ¿Qué importan los ataques? ¿Qué importan las situaciones que usted y yo en un momento vivamos? O que esta iglesia como familia viva. Cristo está con nosotros y nos da la victoria. ¿Quién le dijo amén a eso? Eso, apláudale al Señor. Y vea la promesa tan espectacular que nos da Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y usted se pregunta por qué puse de griego ahí, por una sencilla razón. Ese pasaje ha sido malinterpretado muchas veces para hacernos creer que Pedro fue el primer papa. Jesús no fundó ningún papado, ni ninguna iglesia como organización humana, pues. Él es el dueño de la iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo a nivel mundial de todas las edades. Pero ¿por qué le pongo ahí el griego como está escrito originalmente eso? Porque a Pedro le dice Petros. Y Petros, y esto se lo puedo decir yo como ingeniero, una piedra, son piedras. Una piedra puede ser una piedra pequeña, puede ser una piedra grande, pero no es lo mismo que una petra, una roca. Es una roca, es algo gigante, es algo masivo, algo que inclusive usted no puede mover, es algo muy grande. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta roca se va a edificar mi iglesia, lo que le estaba diciendo, tú eres una piedra fundamental, sí, porque la Biblia me habla del fundamento de los apóstoles. Pero la roca, el cimiento principal, ¿quién es? Cristo. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Y así como Pedro es una piedra, y fue una piedra importantísima en su época, como lo fue Pablo, como lo fue Juan, como lo fue Santiago, como lo fue cada uno de los apóstoles. Adivine quiénes son las piedras hoy día. Alex y Daniel y Nick, you're a stone, one stone on top of the rock that is Christ. Y tú, vos también, ¿cómo se llama? Cameron o Camarón, como te dicen. Etcétera, etcétera, etcétera. Adivine qué somos. Piedra, ¿encima de qué? De la roca. ¿Y la roca es quién? Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Será atacada, pero la iglesia tiene la victoria de Cristo Jesús. Y si usted, y yo sé que lo está entendiendo todo lo que estamos diciendo y lo que estamos aprendiendo hoy, yo le voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a orar pidiéndole al Señor discernimiento para madurar. Vamos a orar intercediendo por cada uno de los que estamos aquí y por esta familia iglesia. Y vamos a orar dándole gracias a Jesús por su victoria. Entonces empecemos a orar. Ahí donde usted está. Dígale, bendito Espíritu Santo, te pedimos a ti que vengas a formar en nosotros ese discernimiento que necesitamos. No queremos ser ni fríos ni tibios. Queremos ser calientes. Queremos estar conectados, pero contigo. Fuente de toda vida, fuente de todo poder, fuente de todo amor, fuente de toda bendición, fuente de todo lo importante en el universo. Queremos estar conectados, pero contigo, Señor. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a madurar, a crecer, a discernir, a dejar de ser niños en nuestra manera de pensar y de comportarnos y empezar a ser
adultos en Cristo Jesús. Queremos ser tan violentos como una paloma para atacar, pero tan inteligentes y escurridizos como una serpiente para estar atentos y para defendernos, Señor. Queremos aprender a vivir conforme a tu voluntad. Señor, queremos madurar, aprender y crecer. Sabemos, Señor, que seremos atacados individualmente y como cuerpo. Y otros hermanos serán atacados, como bien lo decían los apóstoles, que tuviéramos claro que todos los hermanos en el mundo iban pasando por sus dificultades. Señor, si por causa de Cristo tenemos que vivir los ataques que el diablo quiera contra esta iglesia, los viviremos, porque la victoria es tuya, Jesús, y nos has dado la victoria. Y tú has dado la victoria, Señora, a tu cuerpo, a la iglesia universal de Cristo, a la iglesia de la congregación de todos los que hemos recibido a Cristo Jesús desde hace 2000 años hasta este día, y que le hemos entregado nuestras vidas. Y también incluye a los próximos cristianos, a los que entregarán sus vidas en los próximos días, en los próximos años, antes de tu segunda venida. Esta iglesia, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, tiene la victoria sellada en Cristo Jesús, en la cruz. Y te damos gracias por esa verdad, Señor. Y esta familia iglesia, Señor, local, este camino, también, Señor, porque te pertenece a ti igualmente. La victoria nos la has dado en la cruz. Pero queremos aprender a madurar, queremos aprender a desarrollar discernimiento, queremos aprender, Señor, a consultarte cada aspecto de nuestra vida. Queremos aprender a vivir por ti, Espíritu Santo, por lo que nos digas, por lo que nos indiques, por lo que tú quieras que hagamos. Así queremos vivir. Si usted no tiene problema con todo esto del COVID, yo le voy a pedir que le tome la mano a la persona que está al lado. Si tiene problema, se lo respetamos. No le tome la mano a nadie. Y quiero que bendiga a la persona a su izquierda. Y quiero que bendiga a la persona a su derecha. Señor, esta es mi familia. Esta es mi familia, iglesia, Señor. Tú diste tu sangre en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Ninguno de nosotros ha hecho nada por esta iglesia, solo tú, Señor. Tú lo diste todo y lo hiciste todo allí, Señor. Y tu amor es tan incomprensible, que siendo nosotros pecadores, nos llamaste a tu luz admirable, para que nos acercáramos a ti, te entregáramos nuestra vida y viviéramos para ti. Nos hiciste familia, hijos e hijas de Dios. Tú no tienes ni sobrinos ni nietos. Gracias, Señor. Esta es mi familia iglesia local, y hacemos parte de la familia iglesia universal de Cristo, de todas las edades, que nos estaremos reuniendo en el cielo a disfrutar eternamente tu presencia, Señor. Por eso hoy queremos bendecir a la persona a mi izquierda y a mi derecha. Ayúdales en esta carrera de resistencia, Señor. Resistencia contra el pecado, resistencia contra la maldad en el mundo, resistencia contra ataques personales,
Resistencia inclusive contra la incredulidad que a veces salta en los corazones de tus hijos, Señor. Porque a veces somos atacados por la incredulidad. Pero tú nos has dado la victoria. Y levante sus manos y declare la victoria de Cristo y diga: somos vencedores, somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Dígalo: somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó hasta la muerte en la cruz. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos y te entregamos nuestras vidas en tus manos. Gracias por ayudarnos a madurar, a crecer y ver tu gloria en nuestras vidas y en esta tu familia, iglesia. Ayúdanos, Señor, a cumplir también el propósito de traer más hombres y mujeres aquí a tus pies, a que rindan sus vidas a Cristo y te caminen a ti, sean llenos del poder de tu Espíritu y estudien las Escrituras junto con nosotros, para que aprendamos y cada vez llevemos más y más hombres y mujeres a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, bendito Dios. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí en este camino estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.